que llega el técnico son las siguientes. El archivo Correa 457-2011.doc no fue creado en el equipo del Juzgado 15º de Garantías Penales de Guayas. Segunda conclusión. El archivo Correa que contiene la sentencia ha sido creado empleando una versión ilegal del sistema operativo Windows. Tercera conclusión. El equipo, el computador, con su disco duro del Juzgado 15º de Garantías Penales, tiene instalado el procesador de texto Microsoft Word 2007, que genera en forma predeterminada archivos en formato .docx. Sin embargo, el archivo Correa tiene formato doc. Cuarta conclusión. El autor del archivo Correa 457-2011.doc no es el usuario Osierra, sino otro usuario identificado como Chucky7. Quinta conclusión. El único archivo del disco duro del Juzgado 15º de Garantías Penales que tiene como autor identificado a Chucky7 es el archivo Correa-2011.doc. Sexta conclusión. Un acceso al equipo del Juzgado 15º de Garantías Penales se realizó a través de una unidad de almacenamiento, lo que les había comentado, un disco externo, identificado como Super F, el 19 de julio del 2011 a las 11 de la noche con 9 minutos. Y séptima conclusión, un archivo llamado Correa 457-2011.doc tiene registro de creación el 19 de julio de 2011 a las 11:13 de la noche. Es decir, 4 minutos después de que se registra el acceso a la unidad de almacenamiento externo identificado como Super F. En definitiva, 4 minutos después de que se ingresó probablemente un pendrive a ese computador. No sé si está por aquí, ¿verdad? Usamos. Aquí. Entonces, con esto, yo creo que es fundamental hacer un doble llamamiento. Un doble llamamiento muy claro, directo y simple. Creemos que el juez Paredes tiene la obligación de llevar el pendrive que contiene la sentencia original ante el doctor Gallardo, fiscal provincial. Es decir, el juez tiene la obligación de entregarle el pendrive al fiscal provincial a efectos de que demuestre dónde, cuándo y con qué equipos se realizó esa sentencia. Y segundo, creo que es fundamental hacer un llamamiento a los funcionarios judiciales, jueces, secretarias, amanuenses, etc., honestos de la Corte, que los hay y muchos, para que nos proporcionen información adicional de la Corte de Justicia de Guayaquil, de los juzgados, información adicional, técnica en lo posible, que nos permita descubrir quién es Chucky7. Creo que cuando se descubra quién es Chucky7, se destapará una de las ollas que más apestan en la Administración de Justicia del Ecuador, y que de no mediar una actuación importante, urgente, diligente del Ministerio Público, no solamente que se enviará probablemente a prisión a 4 personas absolutamente inocentes, no solamente que probablemente se quebrará un diario que es ícono de la ciudad de Guayaquil, y por qué no decirlo del país entero, sino que adicionalmente se institucionalizará la corrupción judicial en el Ecuador, que todo el mundo sospecha existe, pero pocas veces se ha podido fehacientemente comprobar. Creo que hoy estamos ante un caso gravísimo en que la pregunta que salta y que debe explicarse es ¿quién es Chucky7? Y yo creo que los funcionarios judiciales honestos, que los hay, deben ayudar en esta ardua tarea. Yo quiero de inmediato pasar para que ustedes puedan revisar pequeños aspectos que son fundamentales de lo que hemos mencionado. Miren ustedes que ese es una toma de los archivos de ese computador. Como ustedes pueden encontrar, cierra O, excepto cuando se refiere a Correa 457-2011 con la sentencia. Es decir, allí aparece Chucky7 como el autor.
único archivo que tiene como autor a Chucky Seven. Es decir, es el único archivo ingresado probablemente a partir de este sistema irregular. Luego, ustedes pueden encontrar en este sistema enviado que tiene las particularidades, lo que se llama la metadata, las características, nuevamente que el contenido fue creado el 19 de julio del 2011 a las 11:13 y que fue guardado por última vez el 20 de julio a las 5 de la tarde 43 minutos y que la última impresión fue realizada a las 4:13 de la tarde. Esta es la certificación de la licencia original, efectivamente, que tiene como usuario autorizado a Sierra O. Es decir, este es un software legal de la función judicial. El software legal, insisto, tiene la denominación Sierra O. El software que es pirata tiene la denominación Chucky Seven. Y eso debería incluso ameritar desde ya una actuación de oficio de las autoridades que protegen la propiedad intelectual, porque es inadmisible que en la Corte de Justicia del Ecuador se redacten sentencias utilizando discos y archivos piratas. Luego aparece la confirmación, el Super F, es el pendrive, el disco externo, que ingresó efectivamente el 19 de julio a las 11:09 de la noche, es decir, 4 minutos antes de la creación de la sentencia. ¿Esto qué permite inferir? Que simplemente alguien vino, ingresó el disco, se prendió el sistema y 4 minutos más tarde se dio un clic al archivo que ya contenía la sentencia. Las conclusiones, que son las que ya hemos mencionado y que al final nos lleva a esta cuarta, que es fundamental. El autor del archivo Correa no es el usuario o Sierra, sino otro usuario identificado como Chucky Seven. Creo que el país tiene en este momento una responsabilidad importantísima descubrir quién es Chucky Seven, y esto podrá permitir encontrar el ovillo de una enorme corrupción. ¿De quién sospecha usted que sea Chucky Seven? Creo que se puede oler fácilmente por dónde va el tema, pero a mí no me corresponde decirlo aún mientras no tenga las pruebas. Por eso hemos pedido efectivamente que peritos de la Fiscalía realicen lo siguiente. Inicialmente, que se proceda a la incautación del computador del juzgado, porque después de estas confirmaciones y afirmaciones es muy probable que pueda ese computador incluso desaparecer, especialmente ahora que acaba de decretarse una emergencia en la función judicial y que pudiera hacer que se lleven todos los computadores y poner computadores nuevos, desapareciendo cualquier evidencia de este hecho gravísimo. ¿Quiénes son los peritos? Los peritos no hay todavía designados, se le ha pedido al Ministerio Público y deberá hacerlo el Ministerio Público en su momento, pero lo importante, la acción inmediata es, debe ponerse a buen recaudo ese computador. Por tal motivo le hemos pedido al doctor Gallardo que proceda a ordenar la incautación del computador para evitar que la evidencia ya oficial desaparezca. Señor Campaña, estos hechos que usted ha mostrado el día de hoy, ¿pueden dejar sin efecto la sentencia? Sin lugar a dudas que sí. El momento en que se verifique y se confirme a nivel de Ministerio Público que la sentencia fue el resultado de actos irregulares de corrupción, evidentemente la validez jurídica de ese fallo desaparece. Dicho de otra manera, no puede ser que una Corte Provincial de Justicia conozca la apelación de una sentencia que fue realizada fraudulentamente. Esto es terrible, debiera, por sanidad en este país, declararse de inmediato la nulidad de ese fallo y ordenar a nivel de máximas autoridades las investigaciones urgentes e inmediatas para descubrir semejante irregularidad. ¿Qué validez legal tiene este estudio o este análisis que han hecho? Este documento va a ser ingresado al Ministerio Público con un elemento que permita tener evidencia adicional, pero sin lugar a dudas es necesaria una pericia formal que debe ser ordenada por el Ministerio Público. Pero lo importante de esto, ¿qué es? Es que cualquier pericia formal no va a desvanecer esta información, por el contrario, va a permitir tener aún mayor información para poder saber dónde efectivamente se hizo esta sentencia. ¿Quién contrató esta pericia? Esta pericia ha sido contratada por abogados varios que estamos inmersos en este proceso judicial. El análisis que se ha hecho de este documento fue, lo tomó la Fiscalía, fue no, este es un adjudicado por el documento, Consejo de la Judicatura. no, este es un documento inicial que hoy día se hace público y que va a ser ingresado en el transcurso del día al Ministerio Público para que sirva como un antecedente técnico para que se realice la pericia oficial que debe disponerse. ¿A quiénes contrataron para hacer esa pericia? Esta pericia ha sido realizada por el ingeniero Alex Rivera Calero, consultor asociado de Microsoft Sourcing, un ingeniero profesional competente cuya